Una revolución no necesariamente está ligada a un hecho violento, así como una rueda al dar una vuelta cambia de posición. El término revolución se refiere al cambio que puede suponer un giro total de condiciones específicas, como el pensamiento, la idea del mundo o de la vida y sociedad de una o varias naciones. En el video de hoy estudiaremos 2 revoluciones que cambiaron al mundo de manera trascendental. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Todos a bordo! Tema: la Revolución Industrial y el siglo de las luces. Aprendizaje esperado o propósito: reconocer los avances científicos y tecnológicos que tuvo la primera revolución industrial en la sociedad y economía del siglo XVIII. Reconocer el impacto ideológico que significó el fenómeno filosófico-cultural conocido como la Ilustración para el inicio de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Hoy en día, la tecnología y la ciencia avanzan a pasos agigantados. Cada año se entrega en Suecia el Premio Nobel a distintas ramas que son la física, la química, la literatura, la paz y la economía, habiéndose entregado hasta el momento poco más de 590 premios, reconociendo su aporte a la humanidad con sus descubrimientos y dejando en claro que la ciencia y la tecnología seguirán avanzando en los años por venir, esperando que los descubrimientos se puedan aplicar en beneficio de toda la humanidad. Sin embargo, la ciencia y la tecnología no han sido siempre motivo para alegrarse, ya que también han tenido sus consecuencias negativas en el mundo. Pero el asunto que nos compete en este episodio de La Máquina de la Historia es precisamente el avance tecnológico y científico que ha desencadenado esa carrera por la búsqueda de una mejor calidad de vida para los seres humanos. Estamos hablando, por supuesto, de la Revolución Industrial, específicamente de la primera, la cual se desarrolló en la segunda mitad del siglo XVIII y que generó un cambio de tal magnitud que el mundo entró en una estela de descubrimientos y avances que le dieron al mundo su actual estilo de vida. Inventores como el científico James Watt, que creó la máquina de vapor en 1769, produjeron un cambio radical en los medios de producción de la fabricación de todo tipo de productos. Si bien las máquinas ya existían antes de la Revolución Industrial, no fue sino hasta esta que las aplicaciones de la tecnología significaron un cambio contundente en el mundo laboral, puesto que un trabajo que era producido por una docena de trabajadores se podía duplicar o triplicar en la mitad del tiempo del trabajo hombre, por una sola máquina que requería por mucho de 2 operarios. Los costos se reducían, puesto que el pago de los trabajadores era mínimo, además de que el mantenimiento de las máquinas era asignado a un pequeño puñado de personas. Por tal motivo, la industria se vio beneficiada por la introducción de las máquinas, aunque no así los trabajadores, puesto que al no haber todavía regulaciones de sindicatos, los patrones reemplazaron a sus trabajadores manuales por las máquinas, sin darles compensación por ello.
El trabajo industrial se había producido a partir del trabajo humano o animal, puesto que no se conocía otra manera de mover las maquinarias que se usaban en la época previa a la Revolución. Un ejemplo de ello es el telar de cuadro o cuadrado y el molino. Los telares fueron la única forma de crear telas antes de la introducción de las máquinas de vapor, y a pesar del hermoso y excelente trabajo de los telares, el producto se veía limitado en cantidad, por lo que al introducirse la máquina de vapor, se obtuvo la ventaja de la cantidad, pero a costa de la calidad. Hoy en día el trabajo del telar de cuadro es un arte, que se considera trabajo artesanal, y que gracias a algunos artesanos como el que vemos en pantalla, continúan su lucha para que este arte no desaparezca. Como dijimos, otro ejemplo es el molino, el cual en un principio se usaba el poder de tiro de los animales como caballos o bueyes, y posteriormente del viento, lo que permitía moler grano para producir harina o cebada para cerveza, pero que con la introducción de las máquinas permitió tener incluso un excedente de dichos productos. En consecuencia, a más producto, menor precio, menor calidad, menor durabilidad y mayor consumo. Había nacido el capitalismo. El capitalismo se define como un sistema o método basado en el sistema de producción privados, por medio del mercantilismo, como mecanismo para señalar bienes de necesidad común y el capital, dinero o forma de cambio económico como la fuente para crear la riqueza. Es decir, el capitalismo se basa en encontrar los productos y necesidades del ser humano y explotarlas de forma que puedan satisfacer la demanda a través de un precio fijo, por el que proporciona el servicio o producto, lo cual genera riquezas. Adam Smith, economista y filósofo escocés y padre del liberalismo económico y el capitalismo moderno, vio las necesidades de la sociedad cambiante. Detalló que una sociedad y por ende una nación podía ser rica si el gobierno administraba la riqueza, tal y como lo afirma en su obra La riqueza de las naciones. La gran multiplicación de toda la producción de todos los diversos oficios derivada de la división del trabajo da lugar, en una sociedad bien gobernada, a esa riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo. Sin embargo, la revolución industrial solo benefició a la burguesía y muy pocos miembros de las clases bajas de la sociedad pudieron acceder al beneficio del capitalismo. Pero eso estaba por cambiar. El absolutismo europeo había pasado por encima de la sociedad en todo el tiempo que ejerció su pesado yugo sobre el pueblo, y con ello venían las críticas a ese sistema totalitario y déspota. Esto, sumado al hecho de que los reyes y monarcas de estos gobiernos se rodeaban de la aristocracia más culta de la época, muchos científicos y filósofos eran parte de las cortes reales, lo que permitió a los grandes pensadores a ver de cerca las atrocidades de los monarcas y criticarles, compartiendo sus críticas con otros pensadores contemporáneos, lo que permitió, durante el siglo XVIII, que se diera un auge de pensamiento mayormente proliberal, poniendo a la razón sobre el materialismo, como diría el filósofo y matemático francés René Descartes, que formuló el pensamiento de la razón sobre la materia, con el principio cogitatio, que proviene del latín y significa pensamiento y que reza, pienso, luego existo, el cual se traduce en que, según Descartes, el simple hecho de que una persona dudara de su propia existencia, sin pasar por el plano espiritual o dogmático, justificaba su propia existencia, pues la duda genera el pensamiento, y el pensamiento, por ende, la existencia. Este fenómeno ideológico y cultural sería conocido como la Ilustración o Siglo de las Luces, y abarcaría las esferas sociales más altas de Europa, pero principalmente de Francia, donde el movimiento se dio con mayor influencia. Descartes solo fue uno de los muchos ideólogos de la Ilustración que permitió la liberación de la mente. Sin embargo,
Si bien en el siglo XVIII fue el tiempo de mayor auge de la Ilustración, sus comienzos se dieron desde el siglo XVII. Científicos como Isaac Newton y sus avances en el estudio de la física revolucionaron el pensamiento de cómo funcionaba el mundo y permitieron las bases de la apertura cultural y científica que se les había negado a personajes como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei años atrás. Las 3 leyes de Newton, válidas en la actualidad, fueron el precedente de muchos estudios realizados posteriormente y en la actualidad. Sin embargo, en la política es donde más resultados dieron las ideas de la Ilustración, ya que los pensamientos sobre cómo era más conveniente que se gobernara una nación hacían más probable un cambio de pensamiento entre la gente. Personajes como Charles Louis de Secondat, señor de la Brede y barón de Montesquieu, que afirmaba que para poder tener un gobierno equitativo debía dividirse el poder en 3 poderes esenciales: el poder legislativo, encargado de aprobar leyes benéficas para el pueblo; el poder ejecutivo, que funja como un enlace entre el pueblo y el parlamento para proponer leyes justas, así como un poder judicial, que se encargue de hacer valer y amonestar dichas leyes, que sean aplicables a todos por igual. Esto, en una clara crítica hacia el poder absoluto de los monarcas, y que representaba un paradigma para la gente que estaba acostumbrada a pensar que las monarquías emanaban de Dios. Sin embargo, los pensadores ilustrados, en su mayoría ateos o agnósticos, como Montesquieu, plantearon el siguiente dilema. Si una persona pregunta, ¿por qué Él es nuestro rey?, otro responde, porque Dios dice que es nuestro rey. Pero, si yo no creo en Dios, ¿entonces Él sigue siendo mi rey? Montesquieu solo fue el primero de muchos en expresar su pensamiento. Otros, como por ejemplo Jean-Jacques Rousseau, escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista suizo-francés, quien afirmaba en su obra El contrato social que todas las personas, incluidas las mujeres, debían gozar de las mismas libertades, sin importar el estatus social al que pertenecieran, incluyendo a las esferas del gobierno, quienes debían marcar dichas libertades, garantizarlas y defenderlas. Otro, como François-Marie Aurèle, mejor conocido como Voltaire, afirmaba que las leyes deberían ser aplicadas a todos por igual, desde el gobernante hasta el más humilde. Estas ideas fueron recopiladas con las de muchos otros en un compendio ideológico que se convirtió en la Biblia de la Ilustración, conocida como Enciclopedia, y que fue publicada bajo el nombre de Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, cuya recopilación de textos como los de Montesquieu, Rousseau y Voltaire corrió a cargo de los también filósofos y escritores Denis Diderot, Jean Léron de Lambert. La enciclopedia fue editada entre 1751 y 1752, constando de 28 volúmenes. Las ideas revolucionarias y muy adelantadas a su tiempo marcaron un antes y un después en la vida política, social y económica del mundo, pues sus ideas trascendieron las fronteras de Francia, llegando a otras naciones y produciendo movimientos liberales y otras revoluciones, un tanto más violentas, que cambiarían la geografía del mundo como era conocido, pero eso lo veremos en otro video. Actividad. Incluye los procesos que acabas de analizar del video que acabas de ver en tu línea del tiempo, pero complementa investigando en internet o en tu libro de texto acontecimientos relacionados con la Revolución Industrial y la Ilustración. Recuerda que debes continuar tu línea del tiempo, no hacer una nueva. Responde a estas preguntas. ¿Qué problemas crees que tuvieron los trabajadores de las fábricas al ser introducidas las nuevas maquinarias? ¿Crees que el problema de la pandemia que nos aqueja mundialmente en la actualidad
y que nos ha obligado a entender nuevas tecnologías es similar o igual a lo vivido por los trabajadores en la Revolución Industrial? ¿Por qué? ¿Crees que un gobierno que es criticado y que no se corrige a partir de las críticas es un buen gobierno? ¿Por qué? Enumera al menos 5 leyes de la Constitución que recuerdes, con artículos incluidos, sin consultar la Constitución. Sé honesto. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿cuál ha sido el monarca absoluto que más tiempo ha durado en el poder y cómo logró mantenerse en él, además de vivir lo suficiente? Oficialmente, Luis XIV es el monarca absoluto que más tiempo ha gobernado una nación, con 72 años y 110 días. Se mantuvo en el poder mediante la intimidación hacia sus súbditos, ejecutando a cualquiera que siquiera se atreviera a mirarlo de una forma que no le gustara, logrando que no se hiciera absolutamente nada sin su consentimiento. Aunque este dato podría cambiar, ya que la reina Isabel II de Inglaterra está a poco menos de 4 años de romper el récord del Rey Sol, con 68 años y 250 días reinando Inglaterra. La pregunta de esta ocasión es: ¿qué lugares en México son considerados la cuna de la Ilustración mexicana? Si eres de otro país, no olvides comentarnos en tu país cuál es la cuna de la Ilustración. Esperamos que este video te haya gustado y si es así, te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.